vengo a demandar a este hijo por haberme robado todos los sueños de mi vida, doctora. Mira cómo se llama el restaurante, Muérete de comer. Die from eating. El nombre del restaurante es exactamente el que yo tenía. Ahora, ¿cómo se te ocurre comprar mi vida. un restaurante exactamente igual de donde tú tuviste el problema con la misma chef? ¿Y por qué no? Yo quiero llevarme a mi hija, doctora, porque ellos fueron cómplices de mi madre. Nosotros no hemos sido ¿de dónde nada. cómplices? Es que la niña no sabe que ella es adoptada. Tuvieron que hacerle un trasplante de corazón, doctora. Ella es cariñosa. Absolutamente feliz. Nosotros nos hemos matado. Conmigo también puede ser feliz. No lo va a Conmigo también puede ¿Cómo ser va a ser feliz. feliz contigo si tú la entregaste? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El diseñador de moda italiano Giorgio Armani dijo: si te copian es porque estás haciendo las cosas bien. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Siempre que se comete una injusticia, hay un ser divino que nos indica dónde está la verdad. Nunca me imaginé que ser perjudicado por una irresponsabilidad tuviera un doble filo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y gracias, doctora. Ramón, usted es el demandante de este caso. Sí, señor. Explíqueme quién es Gabriel, por qué lo demanda y qué pide para resolver el conflicto. Bueno, doctora, yo vengo a demandar a este hijo por la suma de $500,000. Mire cómo empezó la demanda. Mire cómo empezó la demanda. Cometido fraude contra mi persona. ¡Momento! Si así comenzamos, Ramón, ¿qué queda? usted sabe que el idioma, el lenguaje que está usando es inapropiado. Lo no sé, solamente doctora, para la televisión. lo sé, pero es que no puedo... Pero es que no es una ley totalmente inapropiada. ¡Ya! ¡Silencio! ¿Usted demanda a este hombre por qué? Por haber cometido fraude contra mi persona y por haberme robado todos los sueños de mi vida, doctora. Se lo robó él. Oye, tú cállate. Cállate. Él es un santo. Hazme el doctora, favor él y es un santo. cállate, por favor. Bueno, explíqueme los hechos. Doctora, yo provengo de una familia cubana con una antigua tradición en este rubro de los restaurantes, de la comida. Okay. Y cuando llegué a este país quise continuar con esa tradición, pero desde un punto de vista más novedoso, más creativo. Okay. Y se me ocurrió fundar un restaurante de comidas exóticas y peligrosas hasta cierto punto. Entonces, pues... ¿Cómo que peligrosas? Explíqueme eso de peligrosas. Bueno, peligroso es relativo. Este riesgo se trata de comidas que no son usuales. Por ejemplo, tenemos un plato que es ingerir un pulpo vivo. Ajá. Pero bien, el pulpo se come, ¿no? Aquí la novedad está en comérselo de esa manera. Ajá. O un queso que proviene de Italia, que se come después que está podrido. Siempre... ya entiendo. Ya. Ok, este tipo de cosas. Da la impresión de algo peligroso, etcétera, así. Y a la gente le gusta ese tipo. Es novedoso. Ok, entonces. Bueno, pues resulta que en cierta oportunidad en que yo no había venido al trabajo por cuestiones personales. Porque nunca está en el trabajo. No, uno tiene que faltar algún día. Que la atienda. Tiene que estar todo el tiempo tiene ahí. que faltar algún día porque yo tengo que ir a la escuela de mis hijos. O sea que la doctora yo todavía puede no faltar sé ni algún quién día es este hombre. Fíjese usted. Y aquí está interrumpiéndolo continuamente y esto me está molestando horriblemente. Bueno, usted cuando le contemos el resto de la historia va a entender de quién se trata. Bueno, pues dele, porque este es su caso. Pues mire, ese día me llaman de que uno de mis clientes, de los comensales, se había enfermado en el restaurante y que había sido llevado al médico.
Se trata de esta persona. Ah, él era el Sí, cliente él que se era había el enfermado cliente. en su restaurante. Él Ok. era el cliente que está protestando Perfecto. aquí. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues posteriormente me hace una demanda porque él aseguraba que se había enfermado en mi restaurante. Aseguró no, un Ok. médico lo diagnosticó. ¿Y entonces? Doctora, este señor me demandó por la suma de $500,000. Era prácticamente todo lo que yo tenía, de modo que se quedó con todo, con todo O sea, mi que ganó dinero. la demanda. Sí, sí. Un juez era- determinó, un jurado determinó de que se había enfermado en Que su él restaurante y tenía que la usted era razón. negligente por esa enfermedad. Bueno, no se comprobó hasta ¿Cómo? la saciedad de que hubiese ¿Cómo sido. que no? Entonces, ¿por qué me pagaron la demanda? Porque nunca, doctora, en mi restaurante, nunca nadie se había enfermado antes ni después. Bueno, ok, perfecto. Fue un Ok. caso único. Cuestión que le tuvo que pagar $500,000. $500,000, que era lo que yo tenía. Y me quedé sin nada, Te doctora. quedaste sin restaurante y sin nada. Por Y sin nada, y me irresponsable, quedé por sin negligente. casa, y me quedé sin esposa, y me quedé sin auto, y me quedé sin nada. Pero eso no es culpa mía ya. Entonces, doctora, pasó un tiempo, yo con una depresión tremenda, voy a visitar a mi familia a la ciudad de Nueva York, y un hermano mío me dice: tú sabes que en esta ciudad hay un restaurante que es una copia exacta del que tú tenías en San Francisco. Y por supuesto nos pareció, a mí me pareció que tenía que ir a ver aquello. Pues cuando llegamos al restaurante, lo primero que nos encontramos es que el nombre del restaurante es exactamente el que yo tenía, aunque con unos leves cambios. No es cierto. Ok. No, es verdad, doctora. La presentación del menú, todo está aquí, y usted va a ver que la coincidencia fue demasiado. Ok. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué descubriste? Bueno, pues cuando pruebo el primer plato, me doy cuenta que el sabor también era exactamente lo que habíamos creado entre mi chef y yo. Mira cómo se llama el restaurante. Muérete de comer. Die Sí. from eating. Sí. Ese era el mío. Y este se llama Eating and Die, que es el de ella. Sí, exacto. Ok. Bueno, doctora, pues cuando llamo al chef, quise conocerlo para ver por qué razón los platos eran idénticos. Me encuentro con mi antiguo chef. Oh. Exactamente, se trataba de mi chef. ¿Y quién Macarena. era el chef? Macarena. Macarena, sí. Ah, exacto. Macarena es el chef. Era el chef. Que era tu chef y ahora es el chef él. de este otro De él. restaurante que De es él, casi porque exacto. Cuando pedí ver al dueño, pues resultó que el dueño era este señor. El que lo demandó por Sí, $500,000 él, exactamente el mismo. El mismo, Dios doctor. mío, qué horror. Entonces, pues yo vine hoy aquí a demandarlo a él por la suma de $500,000. Por fraude. Sí. Y Para confabulación. Pero Yo ¿cuál quiero, fraude? sí, yo quiero rehacer mi vida por confabulación, por premeditación, ¿Cuál por ensañamiento, porque... Fue irresponsabilidad, No, tuya, no, fue no, no, negligencia tú eres un Perfecto. tuya. delincuente, Ok. tú eres un delincuente. Perfecto, ya te entendí. ¿Algo más? No, doctora, eso Ok. es todo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo respondes? Doctora, este señor, no sé si los problemas financieros que tuvo o que tiene le hicieron desvariar también en su proceder. Efectivamente, yo fui cliente de ese restaurante. Fui y comí. Me enfermé. ¿De qué te enfermaste? Me dio hepatitis A. Aquí tengo la evidencia, el diagnóstico médico, donde dice que esa hepatitis A me llegó a mí, o fue transferida a mí o contagiada, como lo quiera decir, por alimentos. Por contaminación de comida. Lo que Exactamente, nunca se porque pudo los comprobar, alimentos estaban mal preparados. ¿Qué fue lo que yo comí específicamente? Comí un plato que se llama almejas en sangre. Y bueno, y la chef no estuvo involucrada en esta Pero es demanda, porque al final de cuentas, la chef era la que estaba preparando los platillos. Ok, Y ella era, Y de es ella la era responsable de la responsabilidad. higiene en la cocina, o sea, de la todo chef el es la orden que lleva. responsable de preparar. No. ¿Ok? La chef es responsable de su cocina, ¿ok? De su cocina. Doctora, con todo respeto, el primer responsable del negocio es el señor. El señor no estaba, el señor se iba, no sé, si a buscar de pronto Porque alguna yo tenía niña por ahí, cosas que alguna hacer cosa. fuera de Qué mi sé yo, los restaurante, dueños no tienen que estar en había los un encargado. lugares. Entonces, ¿qué Aquí es lo no hay que ningún ocurre? requisito de que el dueño tiene que estar en el lugar. Por Voy al supuesto que médico, no. el médico me da ese diagnóstico, duró 3 meses en cama, totalmente amarillo,
tuve que traer a mi mamá de Colombia para que viniera a cuidarme sin poder trabajar, sin facturar ni un solo peso, y pongo una demanda en San Francisco y la corte me dio la razón. Dice, efectivamente, señor Gabriel, usted... No me digas lo que dijo en la corte. Si no me vas a enseñar el documento de la sentencia de tu caso, no me digas lo que dijo. Bueno, pero es que porque no te creo. Ok. ¿Me hace caso? No te creo y no me importa. Perfecto. ¿Ok? Ganaste, perfecto. Gané. Ya. Ok, ahora, ¿cómo se te Ganó ocurre y destruyó comprar mi vida. un Lo destruyó restaurante exactamente igual de donde tú tuviste el problema con la misma chef? ¿Y por qué no? No, Yo no le veo ningún inconveniente. Es que cuando a mí me entregan la sentencia de la corte... Bueno, es que no era tu idea. Esta idea posiblemente era del señor. Que aquí en Miami hay un solo restaurante que puede vender sopa de pollo, por ejemplo. No, señor. Este restaurante es bien novedoso y específico. Y resulta que los nombres son sumamente similares y los menús son casi exactos. Doctora, con todo respeto... Si no son exactos. Doctora, Así que... con todo respeto, el señor copió esas recetas de diferentes partes del mundo. Esos no son recetas inventadas pero por él fue quien las acumuló porque tú te copiaste del menú del señor. Fue Macarena. ¡Ay, Macarena! El señor puso el dinero, él no tiene ni idea de Yo fui el que le propicié que Macarena pudiera hacer estas averiguar es cosas. hace cuánto se conocen Macarena y tú. Voy a hacer un corto receso. ¿Quién tiene testigos? Yo también tengo. Muy bien, hacemos un corto receso y regresamos con más de este caso. ¿Y cuándo tú lo conociste a él? ¿A él? Sí. Yo trabajaba en un barco hace 15 años y ellos parece que eran pareja. Se metió sin que nadie lo llamara. No me metí, no me metí. Volvemos con el gordito Pero es que se metió y sin la que nadie lo cuchareta llamara. metida donde nadie lo llamó. Caso cerrado. Macarena. Llegó Macarena. Llegó la famosa Macarena, la chef. Bueno, doctora, yo estoy acá para defender...